Dice Angelitos que ve el conteo. Ya estás transmitiendo. Hola a todos, ¿cómo están? Esperemos que estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente. El día de hoy es un día en el cual le vamos a dar continuidad a esta serie de conexiones que vamos a hacer todos los lunes a las 5. Nos da mucho gusto que estén ustedes nuevamente con nosotros. Les recuerdo que todos los lunes a las 5 nos vamos a conectar para hablar acerca de temas de salud mental, sobre todo enfocado al tema, al ambiente laboral, ¿no? A qué pasa, cómo está vinculado cómo está vinculada la salud mental y el trabajo, ¿no? ¿Se influyen, se afectan? ¿Okay? ¿Cuáles son las circunstancias que hay alrededor de esto? Entonces, primero quisiera saludarlos a todos ustedes. También quiero saludar a la gente que está conectándose y que gracias al consejo de Workplace Wellness Council que hicieron difusión de esta presente transmisión, pues muchas gracias a Workplace Wellness Council y pues un saludo a todos los miembros de esa comunidad. También saludamos a todos los que no son parte de esa comunidad, pero que se están sumando a esta transmisión y pues muchísimas gracias por su presencia. Y pues bueno, también le doy la palabra a Humberto para que también nos salude. Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a todos a esta transmisión en vivo. Y bueno, pues reiterando el agradecimiento a Ángeles de Guives, del Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, por la invitación y por la promoción de esta webinario en vivo. Muchas gracias, Ángeles. Pues muy contento, Jorge, de estar aquí con toda la comunidad, conversando sobre este tema de la salud mental en el trabajo. Y bueno, pues como bien dices, vamos a darle continuidad al tema del que estuvimos hablando hace 8 días, que es un tema muy vasto, muy amplio y muy importante de hablar sobre él en estos días, sobre todo. Jorge. Excelente, muy bien. Pues Humberto, muchas gracias por estar aquí. Y lo primero que vamos a hacer, Humberto, ¿qué te parece? Es preguntarles a nuestra audiencia qué tan frecuentemente se han sentido ansiosos en esta última semana. En la última semana, ¿qué tan frecuentemente se han sentido ansiosos? Pues empezando a ver, Humberto, ¿tú qué tan frecuentemente te has sentido ansioso esta semana en la que nuestra audiencia nos empieza a contestar, ¿no? A través de este chat, ¿cómo se ha sentido esta semana? Esa es la pregunta, ¿qué tan ansioso se ha sentido? Pero tú, ¿cómo te has sentido esta semana, Humberto? Platícame, ¿qué tan frecuentemente te has sentido ansioso? Pues sí, me he sentido ansioso con cierta frecuencia esta semana, Jorge. Pues yo te diría que de diario, casi diario, logro identificar algunos momentos, ¿no? En los que estoy sintiendo ansiedad, ¿no? Sobre todo en mi cuerpo, ¿no? Es ahí donde más lo noto. ¿Y tú, Jorge, qué tan ansioso te has sentido? Híjole, pues creo que es un va y viene. Hay momentos del día en la que probablemente me siento ansioso, hay otros momentos en los que pues me siento tranquilo, ¿ok? No hay realmente como, eh, no es una continuidad, ¿no? Sino que en diversos momentos me puedo sentir un poquito más ansioso o menos ansioso. Hay momentos en los que me siento contento, hay momentos en los que me siento tranquilo. Okay. Y creo que recientemente he tenido ya más tranquilidad,
Tan es así que hasta ya la calidad del sueño mejoró muchísimo, ¿no? Este, eh, y pues bueno, mientras se va reuniendo más audiencia, quisiera que empezáramos a platicar, Humberto, ¿qué te parece acerca de qué será la ansiedad? Porque, bueno, por ejemplo, Ángeles nos dice que si es normal en los equipos sentirnos ansiosos, que si es por la incertidumbre. ah, y pareciera, Humberto, que todos estamos dando por sentado, ¿no? Que hablamos de lo mismo, ¿no? O sea, que pareciera que todos al decir ansiedad nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo, pero ¿será que todos estamos hablando el mismo idioma, Humberto? Claro, y esto es bien importante, ¿no? Definir realmente qué es la ansiedad, ¿no? Para que partamos como de un mismo parámetro. Pero creo que Ángeles no nos ha contestado por ahí qué tan ansiosa se ha sentido esta semana, ni los amigos que nos están siguiendo en este momento en vivo. Entonces, por ahí les Mira, pedimos que nos vayan por ahí está compartiendo. Lisandra. A ver, Lisandra, ¿qué tan ansiosa te has sentido esta semana? Katy también ya se unió. ¿Ustedes qué tan ansiosa se ha sentido esta semana? A ver, platíquenos. Mientras tanto, Humberto, ¿qué te parece si empezamos a hablar, ¿no? De qué será lo que se dice que es ansiedad? Y primero yo quisiera preguntarte más bien, ¿qué es esto de la ansiedad? ¿Es una emoción? ¿Es un sentimiento? ¿Es un estado? ¿Es un pensamiento? ¿Qué será esto de la ansiedad, Humberto? Bueno, pues es una respuesta eh, compleja que involucra varios elementos, Jorge. Pero fíjate que específicamente tiene que ver con una respuesta emocional, ¿ok? La ansiedad tiene que ver con una emoción básica que es el miedo, ¿ok? Entonces, cuando sentimos miedo, habitualmente se echan a andar una serie de mecanismos, ¿ok? Que nos ayudan a eh, enfrentar aquello que estamos percibiendo como peligroso. Y el miedo, pues finalmente nos ayuda a sobrevivir, nos ayuda a adaptarnos a las circunstancias. Entonces, cuando tenemos miedo ante una situación peligrosa, pues se echa a andar toda esta respuesta, todo este mecanismo que sentimos en nuestro cuerpo, ¿okay? Porque finalmente el miedo se siente en el cuerpo. Pero también hay algunos elementos del pensamiento que tienen que ver con la ansiedad, es decir, algunos elementos cognitivos de los que igual hablaremos más adelante, pero déjame regresar a la idea del miedo, que es fundamental, porque la ansiedad en sí tiene que ver íntimamente con la respuesta de miedo. Entonces, podemos decir que la ansiedad es un estado emocional que nos ayuda a enfrentar aquello que estamos percibiendo como peligroso. Y bueno, pues en este momento que estamos en medio de una pandemia en donde existe un peligro real, ¿sí? De contagiarnos y enfermarnos y pues también, ¿no? Incluso morir, ¿no? Hay un peligro real. Entonces es esto lo que provoca un estado ansioso y en ese sentido el estado ansioso que estamos experimentando la mayoría, pues es completamente normal y natural que nos sintamos de esta manera. Es una respuesta adaptativa, son mecanismos de alarma que nos indican que hay un peligro, ¿sí? Y entonces nos sentimos ansiosos. Y bueno, pues esto nos lleva también a plantear que existe un estado de ansiedad que puede ser desadaptativo, que puede ser tóxico, que puede ser patológico. Y también su correlación con el miedo, es decir, hay un miedo que pierde esa función adaptativa y entonces se vuelve
un miedo patológico, que es la base de la ansiedad patológica o tóxica. Jorge. Ok, entonces, si entendí bien, si no me corriges, Humberto, la ansiedad es un estado, ¿no? Es un estado Así es. en el cual está caracterizado por la presencia de una emoción que se llama miedo. Esta emoción que se llama miedo está vinculado con ciertos estímulos externos, ¿no? En este caso tú mencionaste que podría haber algunos riesgos que nosotros estamos ahorita, por ejemplo, vivenciando en esta temporada que tiene que ver con la pandemia, ¿okay? Y entonces hay riesgos que desencadenan eh, esta emoción que es el miedo, ¿no? Pero que pareciera que el miedo es como solamente un elemento de toda esta reacción anímica o del estado de ánimo, ¿ok? Que podríamos llamar ansiedad. Pero fíjate que no me quedó claro este tema de el miedo patológico. ¿Qué es esto del miedo patológico? ¿Quiere decir que eh, cuando siento miedo estoy enfermo o a qué te refieres con esto, Humberto? Claro, es bien importante hacer la distinción, Jorge, porque el miedo en sí mismo es una respuesta natural, es una emoción que tiene como principal objetivo ayudarnos a sobrevivir ante un peligro, ante una amenaza, ¿sí? Que puede poner en riesgo nuestra vida o nuestra salud o nuestra integridad. Es una de las emociones más complejas que tenemos los seres humanos. Sin embargo, este mecanismo puede fallar o descomponerse, ¿sí? Sobre todo cuando se mantiene por mucho tiempo, como es el caso que estamos viviendo, ¿sí? Hemos estado sintiendo miedo durante muchas semanas, ¿ok? Ante el riesgo de la enfermedad. Eh, y bueno, pues eventualmente a las consecuencias que vendrán después, ¿no? Pero en sí, el miedo nos ayuda a adaptarnos. Pero cuando sentimos miedo por mucho tiempo, ese mecanismo puede fallar, ¿ok? Entonces, cuando falla ese mecanismo de miedo, el cerebro comienza a cometer algunos errores y entonces empieza a identificar algunas situaciones que en sí mismas no son peligrosas, pero que les da la connotación de peligro. Entonces, ante un estímulo, déjame decirle, neutro, que en realidad no es peligroso, el cerebro puede interpretarlo como peligroso y entonces desencadenar la respuesta de miedo. ¿Okay? En ese sentido, hablamos de un miedo disfuncional o de un miedo patológico. Es decir, el cerebro está interpretando de manera inadecuada, ¿sí? Una situación de la realidad o de la vida y entonces desencadena la respuesta de miedo sin que haya un peligro real. No sé si estoy siendo claro en la distinción, Jorge. Sí, o sea, entonces nos estás diciendo que peligros que están presentes, es natural que nos desencadene el miedo. Ese sería como el miedo, llamémosle sano o miedo fisiológico. Pero cuando estamos expuestos tanto tiempo a ciertos desencadenantes, ¿no? O estamos experimentando por mucho tiempo esta reacción de ansiedad, podría convertirse en miedo patológico, es decir, si se vuelve a presentar alguna circunstancia similar, nosotros sobredimensionamos, ¿no? El riesgo y lo interpretamos como muy peligroso o muy riesgoso cuando realmente no lo es. Sí, y esto se da, Jorge, porque en nuestro cerebro existe un mecanismo de aprendizaje. Todos los seres humanos y en general todos los mamíferos aprendemos por asociación. Nuestro cerebro aprende por asociación, entonces va vinculando, ¿sí? Experiencias, eventos, personas, ¿ok? Con respuestas emocionales. Entonces, ahorita estamos en una situación en la que estamos viviendo miedo y nuestro cerebro empieza a asociar o a vincular algunas situaciones de la vida cotidiana con esa situación peligrosa. Entonces, por ejemplo, estar en
encerrado en mi casa, ¿ok? Es una situación que mi cerebro está vinculando o asociando al peligro, ¿sí? Entonces, estar en mi casa en sí mismo no es peligroso, ¿ok? De hecho, habitualmente es un lugar seguro. Sin embargo, después de varias semanas de estar experimentando miedo encerrado en mi casa, ¿ok? Mi cerebro podría hacer la vinculación entre estar encerrado en mi casa y el miedo. Y entonces empezar a generar una respuesta de miedo cuando estoy en mi casa, ¿sí? Aun cuando estar en mi casa no necesariamente es peligroso. El cerebro puede hacer ese tipo de asociaciones con situaciones que no son peligrosas y desencadenar una respuesta de miedo ante esas situaciones. A eso es a lo que llamamos miedo patológico. El miedo es el mismo, es la misma respuesta, solo que lo desencadena, ¿ok? Es una situación que no es peligrosa. A eso le llamamos miedo patológico, ¿ok? No sé si fui más claro, Jorge. Sí, claro, ya creo que ya lo entendí mejor, ¿ok? Okay. Pero yo quisiera entonces volver un poquito atrás para decir, la experimentación del miedo es normal cuando existe digamos que un riesgo, ¿no? Que lo está desencadenando. Y cuando ya este riesgo no está, o está o es muy bajo el riesgo de que realmente ocurra una consecuencia negativa, o incluso cuando ya después de mucho tiempo se vuelve a presentar el miedo, entonces ya podríamos estimar que es un miedo patológico. Pero solamente es el tema de si está o no está la amenaza. Tendrá que ver también la intensidad del miedo para considerarse como patológico. Claro, ese es otro elemento fundamental, Jorge, cuando es sumamente intenso Ujú. la respuesta de miedo, eso también puede provocar alteraciones en los mecanismos neurobiológicos o que regulan la respuesta de miedo. Por ejemplo, cuando experimentamos un evento traumático, ¿okay? O una experiencia traumática, en esa situación el miedo puede ser sumamente intenso. ¿Ok? Ujú, Y eso ujú. puede alterar, ¿ok? Ese mecanismo. Y entonces el cerebro comienza a cometer errores, ¿sí? No sé si alguna vez te ha pasado, Jorge, que estás en el súper, ¿no? Llegas a la caja registradora, y entonces la señorita que te atiende escanea con un rayo láser el producto y hay una falla, ¿no? El escáner no está detectando el código de barras. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, claro. Ok, entonces, ¿qué hace la señorita? Pues mete la llave, la gira y enciende una alarma, ¿no? Ujú, Entonces llega un supervisor, mete un código, gira la llave y ya, te pueden cobrar el producto. Algo así ujú. pasa en el cerebro, Jorge. Cuando hay una experiencia emocional muy intensa, la estructura del cerebro encargada de imprimir el código de barras falla, ¿ok? Ok. Entonces, comete algunos errores a la hora de imprimir el código. Entonces, cuando llega esa información a la estructura en el cerebro, que es la encargada de leer ese código de barras, entonces no lo puede leer correctamente, entonces enciende la alarma, ¿sí? Ujú. Y eso se debe justo a la intensidad con la que se siente el miedo. Esos errores a la hora de imprimir el código, ¿sí? El código de barras, ¿ok? Ujú. Entonces, la estructura que sigue, ¿ok? Encargada de hacer la interpretación de ese código, pues no lo puede hacer. Y entonces eso provoca una especie de loop o de error en el procesamiento de esa información en nuestro cerebro. Y entonces, eso es derivado de la intensidad de la experiencia y del miedo que se siente. ¿Sí? No sé si fui claro con esta metáfora, Jorge. Sí, me queda claro y sobre todo eso me hace pensar acerca de si la intensidad del miedo también contribuye para, ¿no? Considerarse patológico, ¿no? Si existe o no una amenaza real o no existe una amenaza real. Todo esto me hace falta, perdón, me hace pensar en cuáles serían como los efectos de la ansiedad, ¿no? En nuestra vida diaria.
recurriendo otra vez a la definición de que la ansiedad podría ser como un estado, ¿no? Como un estado en el que está muy asociado al miedo, ¿no? Eh, y esto me hace pensar, por ejemplo, cuando yo experimento ansiedad, podría, no sé, estar a lo mejor eh, como intranquilo, moviéndome mucho, a lo mejor no puedo poner atención a lo que estoy platicando con otra persona, o en ocasiones lo que puedo hacer es que estoy haciendo lo que debería hacer en mi rutina, pero digamos que tras bambalinas, ¿no? En mi cerebro estoy pensando en la cosa que me está preocupando, y pues bueno, yo quisiera preguntarles, ¿no? A los que están eh, sintonizándonos ahora, a ustedes cómo les afecta la ansiedad en su vida diaria, ¿no? ¿Les afecta, no les afecta? ¿Es placentera, es displacentera? ¿Cómo les afecta, ¿no? La ansiedad en su vida diaria? A lo mejor esto, Humberto, podría ser como más fácil para que podamos llegar a explorar, ¿no? El tema que a nosotros nos ocupa, la salud mental y el trabajo, ¿no? O sea, Claro. si la ansiedad nos afecta en la vida diaria, entonces también tiene que afectarnos en el trabajo. ¿A ti cómo te afecta la ansiedad, Humberto? Eh, pues mira, lo que he observado estos días que he estado haciendo más home office, ¿no? Que estamos aquí en el confinamiento, ¿sí? Em, por ejemplo, con mi calidad de sueño, ¿no? Ujú. De pronto me cuesta trabajo conciliar el sueño y despierto, ¿no? Como más temprano. Entonces lo que noto es que al principio en la mañana eso pudiera tenerme como más aletargado inicio y quizá como con dificultad para concentrarme, para poner atención. Entonces, quizá para arrancar el día, esto pudiera estarme ocasionando cierta dificultad para concentrarme y por lo tanto en el desempeño de lo que tengo que hacer, ¿no? Como las primeras actividades del día. Y ya luego, hacia la tarde, quizá me cuesta un poco de trabajo pensar con claridad, ¿no? Sobre todo cuando tengo que tomar alguna decisión. Jorge, eso es lo que he estado notando las últimas 2 semanas. Fíjate que coincide con lo que nos platica Katy, ¿no? Katy nos dice que cuando ella está ansiosa, pues no está cómoda y que no se puede concentrar. Celia, cuando experimenta miedo, pues incluso puede llegar a faltarle un poco de aire y tener temblor en las manos. Y Ángeles nos dice que puede llegar a tener pensamientos obsesivos, o sea, como que estos pensamientos que están ahí dándole, que entran y entran y entran a nuestra mente sin que realmente nosotros los evoquemos, ¿no? Pero aquí así entran de manera intrusiva estos pensamientos, ¿no? Entonces, eh, como, se, como te podrás dar cuenta, y audiencia, como se podrán dar cuenta, una de las principales áreas que se ven afectadas, además de lo emocional, se afecta también el tema cognitivo. Y esto coincide, Humberto, con la mayoría de los reportes acerca de cómo afecta los estados ansiosos en el trabajo. Se incrementa la dificultad de tener un adecuado desempeño y dado que es a expensas de varias cosas, Humberto. Una de ellas es la dificultad para concentrarse. Entonces, imagínate, Humberto, que no puedes concentrarte bien. Entonces, no puedes tomar adecuadas decisiones. Y si tú tienes un puesto de alta responsabilidad, pues es más probable que tomes una mala decisión o que cometas algún error. Si no estás bien concentrado, Humberto, y estás operando una maquinaria que pues, es una maquinaria pesada, entonces es probable que puedas tener algún accidente o desencadenar algún accidente.
o simplemente ya no estás tan alerta de todos los peligros que pudiera haber alrededor. También cuando hay una ansiedad y no estás concentrado en eso, pues también se puede afectar eh, cómo las demás personas se sienten atendidas cuando están platicando contigo. Imagínate, ¿no? A un médico que está consultando y el pobre médico está muriéndose, ¿no? De la preocupación de algo y está tratando de llevar una entrevista, pues no va a poner atención a lo que le están diciendo. Por ejemplo, Lisandra dice que coincide contigo en la dificultad para arrancar el día y pues también, por supuesto, a ella le cambia la calidad del sueño. Entonces, Humberto, digamos, decir, ¿no? Y aseverar que la reducción del desempeño está muy afectada, perdón, es decir, el desempeño está muy afectada, la productividad está muy afectada. Claro. Ahora, yo me pregunto, bueno, ¿y esto qué tanta repercusión tendrá? O sea, porque va a depender de qué tan frecuentes son los trastornos ansiosos, ¿no? Claro. Digo, y en ese sentido, Jorge, pues como lo veíamos la sesión anterior, eh, en México, una de cada 4 personas padece algún trastorno mental. Los trastornos mentales más frecuentes, pues son justo los trastornos de ansiedad, ¿no? Los trastornos del estado de ánimo y los trastornos por abuso de sustancias. Y en el lugar de trabajo sabemos que el 20% de las personas padecen alguno de estos 3 trastornos. Entonces, pues es altamente probable y frecuente, ¿sí?, que se padezcan en situaciones de operación habitual y normal. Ahora, si consideramos la crisis en la que nos encontramos, seguramente esto incrementa de manera significativa, Jorge. De ahí la importancia y la relevancia de hablar del tema, de aprender a identificarlo para poder manejarlo mejor, ¿sí? Porque pues, finalmente tiene repercusiones en muchos sentidos, también en cómo nos comunicamos, porque si no ponemos atención, si no nos concentramos, nuestro cerebro no puede almacenar la información de manera adecuada, ¿sí? Nuestro cerebro tiene como 2 centros de almacenaje, uno al que le llamamos memoria de corto plazo o memoria de trabajo, que es como la memoria RAM, y a la otra a la que le llamamos memoria de largo plazo, que es como el disco duro, ¿no? Entonces, cuando tenemos una conversación, estamos usando nuestra memoria RAM, pero si no estamos atentos y concentrados, la información que estamos procesando aquí, pues falla, ¿sí? Nuestro cerebro no es capaz de manejar adecuadamente esta información en la memoria de trabajo. Entonces, la conversación que estamos teniendo puede ser inadecuada, por lo tanto, nuestra comunicación es inadecuada. Y si esto le pasa a un líder que está tratando de comunicar una situación importante con su equipo de trabajo y además, ¿no?, con el factor de videollamada, ¿no?, pues eso puede tener muchas implicaciones, ¿no? Y entonces, tener un impacto en la comunicación y que la comunicación no sea del todo efectiva, ¿sí? Por poner un ejemplo, porque también puede afectar a otra emoción, o sea, el miedo puede incidir sobre el enojo y entonces podemos estar irritables, ¿no? Y si estamos irritables, pues de pronto podemos ver involucrados en una discusión innecesaria, ¿no?, con nuestro equipo de trabajo, por el simple hecho de estar irritables, ¿no? Entonces, es muy importante aprender a identificar esta ansiedad para entonces poder manejarla, Jorge. Fíjate qué interesante, Humberto, porque si asumimos que ahorita estamos en una temporada en la que la ansiedad se ha incrementado, ¿no? En la que se ha, digamos, de una u otra forma hecho presente en todas las personas prácticamente todos los días,
Y me estás comentando que influye también en una emoción que es, o en un estado que es como la irritabilidad, que está asociada con la emoción del enojo. Y aparte me estás diciendo, no me puedo concentrar y ni siquiera te estoy poniendo atención en qué me estás diciendo, ¿no? Entonces, dijiste algo muy interesante. De pronto surgen como discusiones, ¿no? Fricciones, ¿no? Y no sé tú, Humberto, qué has estado viviendo. A lo mejor también me gustaría preguntarle a la audiencia cómo afecta la ansiedad cuando están trabajando y justamente cómo ha estado afectando la ansiedad en su trabajo en esta temporada, en esta semana. Pero yo imagino, Humberto, que una de esas, digamos, afectaciones muy frecuentes y que muy probablemente se manifiesten de manera más clara en los trabajos son como las discusiones, ¿no? O los conflictos, ¿no? Sí, Sobre sí, sí. todo, ¿no? Con otras personas, ¿no? En las cuales estás tratando de comunicarte, pero además te estás comunicando a distancia. Es decir, pareciera que una de las afectaciones más importantes que están ocurriendo en estos días es como esta, digamos, esta interferencia en las adecuadas relaciones interpersonales, ¿no? Así es. En el trabajo. Entonces, pues no sé, me gustaría preguntarle a lo mejor a Hugo, creo que Hugo está por allí, Hugo Castillo, ¿a él cómo le afecta la ansiedad en el trabajo? Este, eh, ¿Cómo le afecta? También Marta se ha unido en su rato y también Nandri Leiva. ¿Cómo les afecta la ansiedad en su trabajo? Este, es importante también, Humberto, que pensemos que, bueno, muchos de los que se conectan aquí tienen puestos de liderazgo, ¿no? Gente con la que estamos hablando. Son Claro. gente que manejan equipos, ¿no? Son gente que tienen una capacidad de influencia. Este, Hugo dice que los bizcochitos liberan su ansiedad. Eso es, que se explique mejor, pero seguimos. Eh, es gente quien nos está escuchando es gente que tiene, ¿no? Digamos que cierto papel de coordinar gente, de influirlos, de dirigirlos, ¿no? Y es interesante que pudiéramos identificar, Humberto, cómo se expresa la ansiedad en los equipos. Ya vimos cómo se expresa en la persona, cómo se expresa en nosotros. Pero en los equipos, ¿qué pasa en los equipos, Humberto? Claro. Pues es un poco lo que hemos venido comentando, Jorge. Una de las principales afectaciones tiene que ver con la comunicación efectiva, ¿sí? Cuando estamos ansiosos, no pensamos con claridad. Fallan algunos procesos cognitivos, incluso procesos que tienen que ver con la regulación emocional, ¿no? Entonces, nuestra comunicación falla. Por lo tanto, el mensaje que pudiera estar transmitiendo un líder, pues puede no ser claro, ¿ok? Y eso puede afectar el proceso de toma de decisiones de un equipo. O, por ejemplo, las instrucciones no se entienden adecuadamente. Y entonces el líder comunica una cosa y la gente entiende otra. Eso pasa en situaciones de operación normal, pero en este momento, ¿ok? Eso se incrementa. Ese tipo de errores en la comunicación en un equipo se incrementan por la ansiedad. También, como lo comentábamos, pues incrementa las discusiones por la irritabilidad, ¿no? Estamos como de mecha corta o sin mecha, ¿no? Y entonces cualquier cosa provoca que una conversación pase rápidamente a ser una discusión y de ahí incluso, ¿no? A una situación de violencia, ¿no? Innecesaria dentro del equipo. Entonces, también puede tener una afectación, ¿no? En la productividad del equipo, ¿no? Porque puede ser que al no lograr el objetivo en una junta, por no plantearlo claramente desde el principio, pues la junta se prolongue horas, ¿no? Cuando pudo haberse resuelto en 20 minutos. Entonces,
el Ese punto, funcionamiento. ese punto, Humberto, es bastante interesante. Fíjate que hay un teórico de las dinámicas de los grupos, ¿no? Que se llama Bion. Y algo que establecía Bion es que en todos los grupos, en todas las circunstancias, hay um, como una situación o un riesgo que es la distracción y la cooperación, ¿no? O sea, finalmente, en todos los equipos y todos los grupos estamos persiguiendo un fin o varios fines. Pero Bion decía que una de las, digamos que interferencias para continuar con nuestro objetivo como grupo es la distracción, ¿no? Y que la distracción se manifiesta como, por ejemplo, esto que acabas de mencionar, el hecho de que se prolonguen las reuniones, ¿no? O sea, como que de pronto nadie supo por qué terminamos hablando de algo que ni siquiera estaba en el orden del día, ¿no? En ocasiones, incluso aunque están bien establecidos los objetivos, las reuniones se prolongan, son más desgastantes, ¿no? Todos terminamos chateando así de esta junta pudo haber sido un correo electrónico, ¿no? Es decir, pareciera que en los equipos eh, la ansiedad puede manifestarse con mucha distraibilidad, ¿no? Como que el grupo en sí fracasan en ejecutar las tareas de manera como expedita, rápida, ¿no? Pareciera que en los equipos, ¿no? La colaboración se ve mermada cuando hay, pues, como un estado ansioso por parte de algunos integrantes o de todos los integrantes. Claro. ¿Qué más? ¿Cómo más afecta la ansiedad en los equipos, Humberto? Eh, También esto finalmente tiene repercusiones, Jorge, cuando se mantiene de manera prolongada, ¿no? En el tiempo. Por ejemplo, eh, cuando sentimos esta ansiedad, ¿ve? Podemos empezar a somatizarla en nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, esa somatización puede provocar que se exacerben algunas enfermedades, ¿ok? Y entonces empezar a sentirnos o empezar a sentir malestar físico, ¿ok? Y eso puede mermar el desempeño en mi equipo, ¿no? Si siento malestar físico, ¿ok? Incluso puede provocar que me reporte enfermo porque realmente me siento mal físicamente y ese día no labore. Entonces, pues eso implica un costo en términos de ausentismo, ¿sí? Además del impacto que eso tiene en la productividad del equipo y mi desempeño personal, ¿no? Además, existe aquí un elemento que puede estar como alimentando, ¿sí? Estas repercusiones en mi estado físico, que tiene que ver con la forma en la que pienso al respecto de esos síntomas, ¿sí? Entonces, incluso puedo empezar a tener ideas como catastróficas, ¿no? Y entonces, si siento gripa o siento el cuerpo cortado, ¿no? Puedo llegar a interpretar que ya me enfermé ya tengo COVID, ¿no? O algo muy grave, ¿sí? Y entonces empiezo a sobredimensionar eso que estoy experimentando. Y bueno, todo esto es como derivado, ¿no? De esta ansiedad. Y obviamente, pues esto va a interferir en mi desempeño con mi equipo de trabajo, Jorge. Ok, entonces también te afecta en la cuestión en lo corporal, o sea, afecta también tu estado de bienestar corporal. Y esto es Claro, interesante porque tú mencionas ausentismo y creo que el ausentismo es uno de los males con los que las organizaciones laborales, pues no han podido como de alguna u otra forma, mantener a raya, ¿no? Esos indicadores, ¿no? De ausentismo. Eh, y yo creo que entonces el ausentismo también está reflejando como estas afectaciones físicas, ¿no? Dolores gastrointestinales, contracturas musculares,
incluso síntomas urinarios, ¿no? De que, como, no sé, por ejemplo, experimentar, ¿no? Deseos de miccionar o de ir a hacer pipí a cada rato, la baja de energía, etcétera, etcétera. Entonces, pareciera, Humberto, que la ansiedad tiene también esta implicación, ¿no? Este impacto en el ausentismo. Y, y que además no es solamente este tema de que somaticen, Humberto, sino que también la ansiedad puede de alguna u otra forma facilitar adquirir otras enfermedades. Y fíjate que estoy pensando en otras mentales, por ejemplo, las adictológicas, Claro. ¿no? ¿Quién no ha tratado de tranquilizarse con un caballito de tequila, ¿no? Digo, clásico de nuestra cultura. Pero no solamente alcohol, sino también tabaco. O sea, mucho del discurso, ¿no? Que se escucha, por ejemplo, en los centros laborales es, híjole, pues vámonos a fumarnos un cigarrito para tranquilizarnos, ¿no? Y pues bueno, lo que yo quisiera, no sé, preguntar, Humberto, ¿tú qué has observado esta asociación entre la ansiedad, ¿no? El estado de ánimo ansioso, la experimentación de miedo, ¿ok? Y el consumo de sustancias? Definitivamente hay una vinculación, Jorge, como lo mencionas, ¿no? Estamos como cultura acostumbrados, ¿no?, a usar el alcohol o el tabaco para regular nuestras emociones, no solo el miedo, ¿no? Y también eh, lo usamos como pues, un medio de escape un poco, ¿no? Para poder contender con la situación que estamos percibiendo como peligrosa. Entonces, ahorita que estamos en casa, ¿no? 24/7, ¿no? Pues es más probable que estemos recurriendo al consumo de alguna sustancia que tenemos ahí a la mano para poder bajar la ansiedad, ¿no? Y bueno, puede ser un mecanismo o una solución momentánea, ¿no? Pero finalmente eso puede ser riesgoso porque puede condicionar, ¿no?, la aparición o la consolidación de algún trastorno, pues, pues más complicado y más complejo, ¿no? Entonces es algo que tenemos que cuidar, el no recurrir a, al alcohol o al tabaco, ¿no? En este momento para manejar nuestra ansiedad, Jorge. Pues bueno, no sé si tú quieras agregar algo más al respecto. Pues me quedé pensando, si la ansiedad per se ya te genera distracción, o sea, imagínate, encima de eso tomas o consumes alguna sustancia que podría también afectar la percepción de lo que estás viendo, que podría alterar tu estado de alerta, ¿no? Que te podría generar somnolencia, ¿no? Pues digo, pues vaya combinación peligrosa, ¿no crees? Claro, sí, definitivamente. Y que además puede exacerbar los mismos síntomas de ansiedad, ¿no? Por ahí, Hugo, estoy viendo que nos comparte en Facebook esta sensación de asfixia o de angustia, ¿no? Que incluso se puede exacerbar por el consumo de algunas sustancias, ¿no? Entonces hay ahí como una eh, sinergia desfavorable entre la ansiedad y el consumo de sustancias que parecería que momentáneamente nos la disminuye o nos ayuda a disminuirlo, pero finalmente contribuye en el mediano plazo a que estos síntomas se exacerben, ¿no? Entonces, parecería que contribuye a un círculo vicioso más que a un círculo virtuoso de solución, ¿no? Entiendo. Bueno, Humberto, pues mira, para ir recapitulando, vemos que la audiencia se ha sentido ansiosa en la última semana de manera frecuente, que experimentan emociones relacionadas con el miedo. Ya definimos ansiedad, ¿ok? Ya definimos o distinguimos qué es el miedo fisiológico, por decirlo de alguna forma, y el miedo patológico. Ok, ya vimos que esto tiene impactos en el trabajo, en las organizaciones, en los equipos. Ah, ahora
creo que vale la pena que empecemos a hablar de cuáles serían como algunas estrategias para mejorar el estado de ánimo ansioso. Claro. Eh, bueno, además de todo lo que hemos ya comentado y lo que platicamos en la sesión anterior, em, habría que considerar que cuando el estado, ¿no?, ansioso se vuelve patológico, ¿sí?, o se vuelve tóxico o disfuncional, entonces habría que recurrir a ciertas estrategias especializadas, ¿no?, para poder contender con esto. Pero antes, es decir, cuando todavía no se presenta un estado ansioso disfuncional o tóxico, es importante cultivar los hábitos de autocuidado, ¿sí? Y eso tiene que ver con la calidad de nuestro sueño, ¿sí? Que sea reparador, el número de horas que sea, pero que sea un sueño reparador. Cuidar nuestra alimentación, ¿sí? Por ahí vi que Hugo nos comenta que está yendo con frecuencia o con más frecuencia al refrigerador. Entonces, ahí hay que poner mucha atención porque pues podemos subir de peso e incrementar nuestros niveles de colesterol y triglicéridos de manera importante. Entonces, hay que cuidar la alimentación. Eh, También pues estar bien hidratados, hacer ejercicio y en la medida de lo posible practicar alguna estrategia para mejorar nuestro ánimo, ¿sí? Como puede ser escuchar algún tipo de música que nos guste, convivir con nuestra familia, conversar con nuestros amigos, etcétera. No sé si tú quieras agregar algo, Jorge. Sí, a mí me interesa sobre todo dirigirlo a qué se puede hacer en la empresa, ¿no? O qué se puede hacer en los grupos de trabajo. Lo primero que se podría hacer, Humberto, es hacer promoción de la salud mental. Pero, ¿qué es esto de hacer promoción de la salud mental? Pues implica, ¿no? Una de sus primeras tareas de la promoción de la salud mental es hablar del tema. Claro, Eh, y esto es muy importante porque estos temas ni siquiera se tocan en los centros de trabajo, ni siquiera se tocan en los equipos como una rutina, ¿no? Hacer promoción de la salud es primero hablar de lo que ocurre, de lo que hay, de lo que es frecuente y de lo que nos afecta. Entonces, esto es algo bastante interesante. Lo que hay que hacer es primero tener la voluntad de hacerlo y la voluntad de abrir estos temas. Lo segundo es hablar de las características de esto, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo distinguir el miedo fisiológico del miedo patológico? ¿No? ¿Cómo tener estrategias positivas para disminuir la ansiedad? ¿Cómo podríamos identificar en un equipo que se está experimentando mucha ansiedad? Y sobre todo estar alertas y conscientes de que si no hablamos de la ansiedad en los equipos o en los trabajos, estaríamos llevando estamos teniendo ya consecuencias, ¿no? Y que no estamos atendiendo, ¿ok? Entonces, lo primero es hablar del problema, ¿no? Hacer promoción del tema y hablarlo, ¿ok? El segundo, como tú decías, bueno, pues entonces hay estrategias, ¿no? Que cada persona puede llevar a cabo. Bueno, pues difundirlas, ¿ok? Pero la tercera, Humberto, es también tener, ¿no? Como la facilidad de tener acceso a algún tipo como de acompañamiento, algún tipo como de respaldo, de orientación profesional. Y también, Humberto, eh, según las recomendaciones de la prevención primaria y secundaria, ¿no?, que hace la Organización Mundial de la Salud, se tiene que facilitar la autoidentificación en caso de que haya un padecimiento y facilitar
todo para que las personas en las organizaciones y en los trabajos tengan acceso a un tipo de servicio. Y aquí yo me pregunto qué tipo de servicio necesitan las empresas. ¿Qué esperarían las empresas de un servicio que hable de salud mental? Yo quisiera preguntarle a todos los que están conectados, ¿no? Actualmente, el trabajo donde estoy, la organización en donde estoy, ¿cómo me gustaría que ofertara estos servicios? ¿Cómo me gustaría que fuesen esos servicios actualmente en el trabajo donde estoy? Eh, y esa es una pregunta bien importante, Humberto, porque en muchas ocasiones podemos hacer contrataciones, ¿no? Y de hecho se hacen esfuerzos muy loables y se contratan servicios maravillosos, ¿ok? Pero en muchas ocasiones creo que nos falta preguntarle a las personas, bueno, ¿cuál es el que tú sí utilizarías? Entonces, por eso me gustaría, ¿no? Que nos platicaran cómo sería un servicio de promoción de la salud y de atención a la salud mental en un trabajo. ¿Qué características tendría? Eh, y pues bueno, mientras nos contestan, Humberto, ¿cuáles consideras tú que podrían ser como los básicos de un servicio de promoción de salud mental y de atención mental en los centros de trabajo? ¿Qué tendría que tener, Humberto? Claro, yo creo que aquí un elemento fundamental es que debe ser considerado como estratégico, ¿sí? El tema de la salud en las organizaciones. Y creo que, pues, si no es que todos, y la gran mayoría de los amigos del consejo lo consideran, ¿no?, como algo estratégico. Y enfocándonos en el tema de la salud mental, ¿sí? Quizá es algo que también tendría que considerarse como estratégico y por lo tanto creo que el primer paso, además de la conciencia y la sensibilización sobre el tema, sería el diseñar una estrategia de gestión de promoción de la salud dentro de las organizaciones. Eh, y después, ¿no?, ejecutar esa estrategia que se ha diseñado para promover la salud mental y de esta manera complementar las estrategias o los esfuerzos de promoción de la salud que ya se han venido haciendo de manera recurrente, ¿no? Creo que ese es un paso fundamental. Jorge, ¿tú qué piensas? Pues mira, yo creo que es algo muy cierto. O sea, esto debe estar inserto en algo, ¿no? Y ese algo es como lo integral, lo estratégico. Y coincide con lo que nos dice Marcella Bermúdez, ¿no? Que sea parte integral de una estrategia. O sea, creo que a estas alturas, ¿no? Y con estas necesidades sería bastante incompleta una estrategia que no contemple también este aspecto, ¿no? Este aspecto humano y de la salud mental. Eh, y algo más que nos dice Marsella es que fueran soluciones prácticas. Claro, Uh, y tiene toda la razón, porque finalmente, si no se ofertan estas soluciones prácticas, difícilmente se va a estimular, ¿no?, que la gente utilice estos servicios, ¿no? Si no se hace práctico, si no se hace entendible, si no se hace amigable, pues difícilmente la gente se va a acercar, ¿no?, a un servicio de esta naturaleza. y creo, Jorge, creo que ahí estás tocando otro punto como fundamental y relevante, ¿no? Y es favorecer la participación de la gente, ¿sí? Incluso en el diseño de la estrategia, ¿no? Ir y preguntarle a la gente, escuchar a la gente, escuchar a los colaboradores, ¿no? Creo que es un elemento fundamental integrar a la gente que colabora con nosotros
desde el diseño de la estrategia y de esta manera incrementar el nivel de participación, ¿sí? de los colaboradores y las colaboradoras. Porque creo que esto es también fundamental, incluso para darle practicidad y pragmatismo a las estrategias, porque es la gente quien nos puede ayudar a hacerlas mucho más prácticas. Claro, pareciera que cuando hablamos de practicidad tenemos que pensar pues a quién va dirigido y si ese grupo de personas a quien va dirigida la estrategia es consultada, ¿no? Pues ahí nos están dando las claves. La participación, pues pareciera que es una muy buena clave para diseñar buenos programas. Humberto, estamos llegando al final, ¿no? Nuestra transmisión. Gracias a Marsella por su participación, a Erika, Alexis, a Lisandra, a Hugo, a Ángeles, a Alma. Muchas gracias a todos ustedes, a Celia también. Pero antes de despedirnos, Humberto, quisiera adelantarle a la audiencia que la próxima semana, el próximo lunes a las 5, vamos a hablar de los diferentes trastornos de ansiedad. Ahorita como que hablamos en global, ¿no? De qué es la ansiedad y los estados y el estado de ánimo ansioso y cómo nos impacta. Pero hay varios trastornos de ansiedad. Y vamos a hablar dos, Humberto, ¿qué te parece? De dos que son muy frecuentes, ¿ok? Y que podrían estar ahorita siendo como muy oportuno ponerlos en el radar por la circunstancia que estamos viviendo con la pandemia, que va a ser el trastorno de ansiedad generalizado y el trastorno de estrés postraumático. Entonces vamos a hablar de estos dos temas, de estos dos tipos o de estos dos trastornos de ansiedad en específico y los vamos a vincular en el trabajo, ¿no? O sea, cómo el trastorno de ansiedad y el trastorno de estrés en el trabajo, cómo se manifiestan en el trabajo, cómo el trabajo puede influir en adquirir un trastorno de este tipo, etcétera. Entonces vamos a hablar de estos dos trastornos de ansiedad el próximo lunes a las 5 de la tarde. ¿Y qué te parece, Humberto, si nos despedimos recordándoles a nuestra audiencia qué tipo de servicios tenemos? Porque estamos hablando también de este tema, ¿no? O sea, estamos haciendo difusión de un tema relevante, pero también es importante mencionarles que hay opciones de atención. Así es, Jorge. Finalmente, uno de los servicios más relevantes y significativos que tenemos es la telepsiquiatría. Es decir, estamos ofertando la evaluación médico-psiquiátrica de personas que pudieran requerirlo, así como su atención médico-psiquiátrica, y todo esto a través de pues, herramientas tecnológicas que nos permiten hacer intervenciones a distancia. Jorge, no sé si tú quisieras comentar algo más. Claro, y además de la telepsiquiatría, que es como, digamos, una medida, ¿no? De toda esta estructura, también es importante mencionar que ayudamos a las organizaciones a implementar también una estrategia de contingencia, sobre todo en este momento que está pasando las organizaciones. Es importante sensibilizar a la audiencia de que todas las organizaciones van a sufrir modificaciones, reestructuras, y entonces los factores psicosociales y estresores van a estar a tope, ¿no? Entonces es importante que les ayudemos a integrar un plan de contingencia integral donde este tema esté contemplado. Y también estamos ofertando capacitación para equipos dentro de las empresas, equipos que hagan intervenciones, o mejor dicho, que provean primera ayuda psicológica, ¿ok? Y para aquellas empresas que ya tienen un servicio médico ya estructurado, también estamos ofertando la capacitación en salud mental para personal de salud.
Es un mito que la salud mental debe manejarse solamente por psiquiatras o por psicólogos clínicos, y no es así. La salud mental es un asunto de salud general y, y nosotros estamos justamente también ofertando esta capacitación a equipos médicos estructurados que están ya dentro de las empresas. Pues Humberto, me despido de la audiencia. Humberto, te cedo la palabra para despedirte y ya con esto cerraríamos. Gracias, Jorge. Pues igualmente, muchas gracias por su atención, por el tiempo que dedicaron el día de hoy a escucharnos y reiterar el agradecimiento a Ángeles de Gives y al Consejo Empresarial de Salud y Bienestar. Pues por aquí nos vemos próximo lunes a las 5 de la tarde. Mucho éxito y que tengan excelente semana. Recuerden, vamos a ver trastorno de ansiedad generalizado y trastorno de estrés postraumático. Nos vemos el lunes a las 5. Hasta luego.